Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Estamos muy emocionados de tenerlos una vez más aquí en nuestro nuevo webinar sobre Copilot Studio. Hoy vamos a explorar cómo esta innovadora herramienta puede transformar la manera en que trabajamos y colaboramos en nuestros proyectos. Copilot Studio es una plataforma diseñada para potenciar la creatividad y la productividad, ofreciendo soluciones inteligentes y personalizadas para cada usuario. Durante esta sesión vamos a descubrir las funcionalidades claves de Copilot, vamos a ver una demostración en vivo de cómo puede integrarse en su flujo de trabajo diario y vamos a resolver algunas de las preguntas que ustedes tienen. Nuestro objetivo es que al final del webinar se sientan inspirados y equipados para utilizar Copilot Studio en sus propios proyectos, mejorando la eficiencia y la colaboración de sus equipos. Gracias por unirse hoy a nosotros y hoy día estamos con Solange González y Alan Cohen. Ellos son parte del equipo de innovación de Nebulan. Solange. Hola, buenos días a todos los presentes. Les doy la bienvenida también a este nuevo webinar, como mencionó Sandra. Va a estar súper interesante hoy con nuestro tema que es Copilot de Estudio. Así que, bueno, bienvenidos. Igualmente, si van teniendo dudas, ¿cierto? Lo que les pido que aprovechemos la instancia del chat para que puedan ir realizándolas. Así que, bueno, bienvenidos. Bueno, vamos a empezar a proyectar, ¿cierto?, nuestra presentación que tenemos preparada para ustedes con respecto al aplicativo de Copilot Studio. Bien. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a hacer una introducción a Copilot Studio. Vamos a ver las principales características y beneficios que tenemos con la aplicación. Vamos a ver casos de uso y demostración en vivo. Y bueno, vamos a tener nuestra sesión de preguntas, ¿cierto? Y respuestas que vamos a entregar dependiendo de las consultas que ustedes nos vayan realizando. Bien. Para comenzar, como introducción, esta aplicación Microsoft Copilot Studio principalmente es una solución de inteligencia artificial. Es conversacional que permite, ¿cierto?, a las compañías a partir de inteligencia artificial generativa y modelos de lenguaje de gran tamaño, crear y personalizar sus propios asistentes de atención al cliente o copilotos, ¿ya? También ofrece la posibilidad de poder conectar em, conectar e integrarlos a las aplicaciones de Microsoft o de terceros, también para resolver cuestiones de manera más rápida, ¿cierto? Más ágil, y utilizar conectores de Power Platform, que en este caso son flujos de trabajo de Power Automate, donde nosotros podemos ir realizando temas personalizados y indicaciones de inteligencia artificial. O sea, si estamos pensando, ¿cierto?, en un agente que pueda estar ahí 24/7, es lo que podemos ir realizando, ¿cierto?, con Copilot Studio. ¿Cómo funciona en este caso Copilot Studio? Primero, lo primero que debemos hacer es comenzar en Copilot Studio, en donde nosotros podemos de forma gratuita apuntar a un sitio web o probando la demo. ¿Ya? En este caso, podemos empezar a interactuar con esta versión gratuita que está disponible, ¿cierto? Para que ustedes puedan ir probando cómo se van generando, ¿cierto?, estos temas y también toda la inteligencia que le vamos a entregar a este bot. Bien. Segundo es el uso de la IA generativa. ¿Ya? En este caso podemos ir utilizando la IA generativa para ir mejorando las conversaciones, apuntando a estos sitios web que pueden ser públicos, no solamente sitios que tengamos internos, también sitios SharePoint que podamos tener dentro de nuestra compañía y también, ¿por qué no? Sumando documentos, ¿cierto? Que tengan información que en este caso la IA los leería y también podría entregar respuestas de acuerdo a la información que está en los documentos. Tercero, tenemos la prueba y seguimiento. Nosotros podemos
a medida que vamos entregándole información, también ir probando nuestro copilot o nuestro copiloto según los temas que nosotros hemos integrado, ¿cierto?, como información para este bot. Por cuarto, tenemos la creación de temas personalizados, ¿ya? En este caso, nosotros podemos describirlo utilizando acciones o complementos que realice o vaya a un tema específico para que pueda responder, ¿cierto?, a la pregunta que está realizando el usuario. También el quinto punto es el análisis y publicación. O sea, después, una vez que ya tenemos probado, ¿cierto?, nuestro bot, creado, ¿cierto?, nuestros temas, le hemos entregado información, nosotros también, al momento de publicar, ¿cierto?, también vamos a tener un análisis. En este caso, aprovechar la analítica y publicar en este copiloto, ¿cierto?, en varios canales, no solamente en uno. Y nosotros en este caso también vamos a poder tener una analítica, o sea, poder saber, por ejemplo, qué personas están utilizando o con qué frecuencia están haciendo consultas, ¿cierto?, a nuestro bot publicado. Y también tenemos el sexto punto, que sería la ejecución en un sitio web de demostración. También podemos ejecutar el copiloto en un sitio web de demostración. O sea, es como entregar un sitio, ¿cierto?, a personas que pueden ser externas, ¿cierto?, a nuestra compañía y que en este caso autenticar al usuario y que pueda también hacer consultas, ¿cierto?, a este copiloto. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros podemos obtener sumando, ¿cierto?, lo que es Copilot Studio? ¿Ya? Principalmente reducción de costos, ¿ya? Y tiempo también de desarrollo de los asistentes conversacionales, ¿bien? Ya que va incluido, ¿cierto?, la inteligencia artificial generativa y los modelos de lenguaje preentrenados. O sea, en este caso, ¿por qué nos dice ahorro de costo y tiempo? Porque si bien partir de cero generando un bot, ¿cierto? Va a complicar o va a extender el tiempo. En cambio, como tenemos aquí con Copilot Studio lo que es inteligencia artificial generativa, nos va a apoyar para poder ir generando mucho más rápido. La personalización de asistentes según las necesidades y preferencias de cada compañía, sector, audiencia, idioma, inclusive que nosotros podemos programar. Entonces lo podemos personalizar según estas necesidades. También podemos conectar e integrar a los asistentes con las aplicaciones de Microsoft o de terceros para acceder a la información y también los servicios que ofrece. Tenemos también como beneficio la utilización de conectores de Power Platform, en el sentido que podemos generar flujos de trabajo a través de Power Automate en los temas personalizados e indicaciones de inteligencia artificial para crear experiencias conversacionales más ricas y dinámicas. También la posibilidad de monitorizar y mejorar el rendimiento y la calidad de los asistentes gracias a estas herramientas de análisis y la retroalimentación que nos ofrece Copilot Studio. ¿Por qué deberíamos confiar, cierto, en la tecnología de Microsoft Copilot Studio? Primero, tenemos ahí la primera opción que se va a adaptar, cierto, a nuestras necesidades. En este caso, nosotros podemos combinar con el resto de las soluciones de Power Platform para conseguir también una experiencia completa y adaptada a las necesidades de nuestro negocio. ¿Ya? En este caso, conectar, por ejemplo, analítica que nos traiga respuestas sobre ese análisis, hacer una conexión con Power Automate, como mencionamos hace un momento, hacia cierta documentación, y eso va a ir enriqueciendo también la información que nos va a entregar este copiloto. Por otra parte, movilidad, ya que también es una de las opciones que nos muestra siempre Microsoft en cada una de sus aplicaciones. En este caso, tenemos la posibilidad de acceder a Copilot Studio en cualquier momento, lugar donde estemos. Por ejemplo, desde nuestra computadora, ¿cierto? Nuestra laptop, smartphone, ¿cierto? Tablet, etcétera. Y nosotros podemos elegir dónde y cuándo conectar. También en qué se
nos trae confianza en que también tiene una integración 360 grados. ¿En qué sentido? Microsoft permite la integración y conexión de todas las soluciones digitales, desde Dynamic, por ejemplo, hasta la Power Platform, pasando por toda la suite de 365. Algunas de las funcionalidades que podemos destacar de Microsoft Copilot Studio, principalmente la automatización de procesos. Nosotros vamos a poder mejorar la eficiencia de nuestra empresa mediante el uso de copilotos, que vamos a ir incorporando también con inteligencia artificial, para que vaya abordando nuestras tareas más complejas, como el procesamiento de gastos o la actualización de beneficios, por ejemplo, que podría servir a un departamento, por ejemplo, de recursos humanos. Anticipación también a los usuarios. Nosotros nos podemos anticipar a diversos escenarios mediante la creación y configuración de respuestas automatizadas, según las preguntas o solicitudes que realicen los usuarios. Por otra parte, tenemos también lo que es el análisis de datos. Nos va a optimizar las respuestas que los chatbots ofrecen a los usuarios gracias al análisis de datos generados y almacenados en Microsoft Copilot Studio. Se va a ajustar, ¿cierto?, los bots a los objetivos de la compañía. Por último, otra de las funcionalidades serían los chatbots únicos, ¿ya? Porque en este caso nosotros vamos a poder diseñar, crear y adaptar los copilotos a nuestra empresa, a nuestras necesidades, a nuestros requerimientos, ¿ya? O a las demandas de nuestros clientes o a las necesidades, ¿cierto?, del mercado, dependiendo del momento en el que nos encontremos. Bien, vamos a ver una pequeña introducción y luego vamos a pasar, ¿cierto?, a la demo que tenemos preparada para que ahí también podamos conversar, ¿cierto?, sobre todas estas funcionalidades, los beneficios que tenemos con Copilot Studio. Vamos con la introducción en video y pasamos a lo que es ciertamente la demo que tenemos preparados para ustedes. Muy bien, un poco ahí en video, ¿cierto? Lo que nos presenta como introducción esta nueva aplicación, ¿cierto? Que vamos a encontrar para la creación de nuestro bot. Bien, bueno, vamos a continuar. Como les comentaba, tenemos preparado ciertamente una demostración, ¿cierto? En el cual vamos a poder, ¿cierto? Revisar todas estas opciones que nos trae la posibilidad de ir integrando inteligencia artificial, ¿cierto? A nuestros bots. Para ello invito a mi colega Alan, ¿cierto? Que nos va a ayudar un poquito en la visualización, en el acceso y todas las opciones que podemos encontrar con la aplicación. Excelente, muchas gracias Sol. Primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse al evento. Y ahora voy a aprovechar para compartir mi pantalla, así podemos mostrarles en acción la plataforma Copilot Studio con la creación de un chatbot, haciendo uso de la propia inteligencia artificial durante el proceso de creación y también mostrarles algunas características de esta solución para que vean, digamos, la facilidad con la que uno, sin conocimientos de código profesional, puede llegar a crear una solución
operativa, totalmente funcional de un chatbot, ya sea para consumo externo o interno y para conectar a datos que estén en 365 o fuera de esa fuente de datos. Bien, entonces, ahí Solange, te pido me confirmes si pueden ver mi pantalla compartida. Sí, ya la estamos viendo, Alan. Bien, excelente. Bueno, en este escenario yo soy un usuario de negocios, no soy desarrollador y sí me han asignado la tarea de crear una interfaz conversacional para resolver problemas de negocios. Por ejemplo, tenemos la necesidad de, para nuestros clientes, ofrecer algún servicio que les permita entender cuál es el estado de los pedidos o de las órdenes que ellos han puesto en nuestro sistema, y también alguna interfaz que les permita, por medio del lenguaje natural, poder conversar con algún bot de nuestra compañía que les conteste preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con funcionalidades del software que nosotros vendemos en este escenario hipotético, o incluso precios sobre cada una de estas soluciones que están a la venta. Así que, teniendo ese encargo y sin ser desarrollador, tengo acceso en este momento a la plataforma Copilot Studio, que es la que ven en pantalla, desde la cual vamos a avanzar con la creación de un copiloto personalizado que sirva para atender a nuestros clientes. Al menos en estos dos casos de uso que mencioné, ¿no es cierto? Que serían hacer consultas sobre software que nosotros vendemos y luego también atender el estado de pedidos que ellos han hecho. Entonces, desde esta interfaz, nosotros podemos dirigirnos a la ventana de creación, desde la cual vemos que tenemos dos opciones principales para crear un chatbot desde Copilot Studio. Una es la creación de un nuevo copiloto, que es lo que vamos a elegir, y la otra opción es la creación de una acción para Copilot. Esto es básicamente la extensión de las capacidades que tiene ya el copiloto de Microsoft 365 que Microsoft ofrece a los clientes. Entonces, no vamos a ocupar Copilot para Microsoft 365 aquí y extenderlo, sino que vamos a crear un Copilot personalizado, cuya autoría va a ser mía, de mi compañía. Y lo primero que vamos a notar en esta pantalla de creación es que se nos presenta una interfaz de chat, justamente. Así que aquí no solo podemos crear copilots, sino que también podemos usar Copilot del propio Microsoft para asistirnos en este proceso de creación del chatbot. Entonces, aquí vemos que se nos consulta lo siguiente. Dice, ¿cómo su copiloto va a asistir a sus usuarios? Entonces acá podemos explicar en nuestro idioma incluso, o sea, no hace falta hacerlo en inglés, qué es lo que queremos crear. Pero para ganar tiempo, ya tengo precargada la consulta, el prompt, que es crear un copiloto que atienda solicitudes de estado de órdenes y consultas sobre software. Lo que le estoy dando es, de a poco, una descripción del tipo de chatbot que yo quiero que se genere. Entonces, voy a ir interactuando con el propio Copilot para que me ayude en este proceso. Y aquí hizo el reconocimiento de cuál es el motivo por el cual yo quiero crear este chatbot. Me pregunta si hay alguna instrucción específica, por ejemplo, un tono. Entonces, ahí yo ya tengo definido que quiero que el tono de este chatbot sea amable, alegre y profesional. Aquí puedo elegir otra cosa. Puedo decir que sea, digamos, fresco en sus respuestas, que conteste con emojis. Básicamente le estoy dando instrucciones a Copilot Studio para que le dé una personalidad al chatbot, que es básicamente la forma en la cual va a interactuar ese chatbot con el usuario final. Una vez que le indiqué esto, me pregunta dónde debería encontrar información el copiloto. Por el momento, no voy a agregar
ninguna fuente de datos, o sea, ningún sitio web, ni ningún archivo. Eso lo vamos a hacer más adelante. Le voy a decir que por ahora no quiero agregar sitios web desde donde el chatbot puede tomar información para responder. Y me pregunta si hay algún tema o tarea específica sobre la cual el copiloto no debería ayudar. Entonces acá le estamos poniendo salvaguardas, ¿no? a las conversaciones en las cuales puede engancharse el usuario con el chatbot. Así que aquí debo indicar que el copiloto no debería hablar sobre temas que no estén relacionados con lo que le pedí antes, que es verificar estado de órdenes y hacer consultas sobre el software que nosotros vendemos. Ok, me pregunta, ¿te gustaría hacer algún otro cambio o estás listo? Le voy a contestar que estoy listo. Y fíjense que del lado derecho tengo una descripción de lo que fui contestando, ¿cierto? Entonces, ya ven que acaba de aparecer del lado derecho de la pantalla un panel en el cual yo ya puedo interactuar con este chatbot. De hecho, lo que voy a hacer es clic en el botón crear. Y van a ver cómo una vez creado, yo desde esta misma interfaz puedo testear, puedo probar el funcionamiento del chatbot. Por el momento no va a ser mucho de lo que yo quiero porque recién comenzamos, pero ya va a estar operativo en breves instantes y de hecho voy a hacerle una pregunta sobre software que nosotros vendemos en este escenario hipotético. ¿No? Aquí del lado derecho voy a consultarle lo siguiente. Voy a preguntarle sobre un software llamado Troll Network Defender. Le voy a preguntar cuánto cuesta. Bien, y lo que nos indica es que no tiene información específica sobre el precio de ese software. Entonces, ya ven que esta respuesta fue armada con inteligencia artificial generativa, utilizando los servicios de Azure OpenAI. Yo no armé una suscripción de Azure, no cargué recursos de Azure OpenAI Services y, como pueden ver, esta plataforma ya viene con interacción con el modelo de lenguajes GPT, que es el que está detrás de Azure OpenAI Services. Así que ya desde el vamos, el chatbot utiliza inteligencia artificial generativa para responder. Ahora, no me está dando una respuesta que me interese durante esta prueba, ya que no conoce el precio de este software. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es darle información a través de lo que se denomina conocimiento. Vamos a cargar un archivo en donde tenemos nosotros la lista de precios. Si se fijan en pantalla, aquí les estoy mostrando un archivo de Excel, que es una de las tantas fuentes de datos diferentes que se pueden utilizar para que Copilot pueda ir a buscar la información y devolver una respuesta interesante, válida y relevante, ¿no? Entonces, aquí tenemos información sobre este producto de software llamado Troll Network Defender, su descripción y su precio. Pero nuestro bot todavía no lo sabe esto. Entonces, vamos a darle ese conocimiento. Lo que vamos a hacer es ir a la zona de conocimientos y desde aquí tenemos múltiples opciones para apuntar el bot a fuentes de datos, como pueden ser sitios web públicos, que estén indexados por el motor de Bing, archivos que nosotros subamos al repositorio de datos de Dataverse de Microsoft, sitios de SharePoint, links de OneDrive y otras opciones fuera de Microsoft 365, como pueden ver, que pueden ser bases de datos, servicios SaaS, accesibles por APIs y demás. En este caso, vamos a elegir la opción de archivos, porque vamos a intentar subir justamente este archivo de Excel llamado Software Data. Así que una vez que lo subimos, comienza el crawling, que es básicamente la indexación de esos datos. Como este es un archivo pequeño, yo calculo que en alrededor de 1 minuto ya este Copilot va a poder responder preguntas utilizando los contenidos de ese archivo como origen de datos. Como pueden ver, ya se cargó el conocimiento
que es este archivo que lo subí a este repositorio llamado Dataverse de Microsoft, que es un lugar privado dentro de las suscripciones de cloud que nosotros tenemos en nuestra compañía. Y el estado, en vez de decir listo, dice en progreso, porque se está indexando. Entonces, ahora que sabemos que tenemos datos y que le estamos diciendo a nuestro nuevo Copilot a dónde ir a buscar esta información, lo que vamos a hacer es cambiar algunas cositas. Por ejemplo, esta recepción, este mensaje que está en inglés, no me gusta, me gustaría cambiarlo. Entonces, haciendo clic sobre ese mensaje, se abre en el panel central, en la sección de temas, que ahora vamos a ver justamente para que nos pueden ayudar, el mensaje con el que nos recibe el Copilot. Básicamente hay un desencadenador que indica que cuando se inicia una conversación con este copiloto, se va a lanzar este mensaje. Entonces, este mensaje yo lo puedo personalizar. Podemos decirle, hola. Vamos a hacer lo siguiente. Hola, soy. Y aquí, como pueden ver, podemos manejar variables que están guardadas en este repositorio para que Copilot Studio sepa qué contestar en este caso. Aquí no vamos a poner el nombre del bot. Acá tenemos una variable que se llama bot name. Ahora, después vamos a cambiarle el nombre justamente. Vamos a agregar algo. En español. Y una vez que guardemos, lo que podemos hacer justamente es comenzar de nuevo esta sesión para ver si nos saluda en inglés como antes o en español luego de este cambio. Así que reiniciamos la conversación. Nos fijamos del lado derecho que ahora nos está contestando con el mensaje que nosotros pusimos en español. Ahora, ¿no nos gusta el nombre? Podemos cambiarlo. Vamos a editar el nombre de este asistente. Y vamos a ponerle el nombre de fantasía que se nos ocurra. Bien. Para esta altura ya debemos tener indexado el archivo. Entonces, vamos a hacer la misma pregunta que antes. Vamos a consultar cuánto cuesta Troll Network Defender, ¿correcto? Antes nos había dicho que no podía ayudarnos porque no tenía esa información. Y ahora veamos si hay algún cambio o si tenemos que hacer algún debugging, ¿no? Algún diagnóstico de errores. Bueno, fíjense que ahora la respuesta sí fue positiva. Nos indica que el costo de esta solución de software es de 89,99 e incluso nos da una referencia, una cita a la fuente de datos de donde tomó esta información. En este caso, para este ejemplo de demo, fue un archivo de Excel que subimos al Dataverse. Pero esto puede ser cualquier sitio externo, cualquier sitio interno, sitios autenticados, pueden ser también tablas que estén en Dataverse, o sea, pueden ser datos estructurados, datos no estructurados. Hay una variedad de opciones allí. Entonces, ahí preguntamos sobre esta solución, nos dio la respuesta, podemos hacer alguna pregunta sobre otra solución que esté en ese archivo de Excel, como por ejemplo este otro software llamado Pixie Dust Animator. Y nos muestra la información, ¿no? Pixie Dust Animator con precio de 399,99. Si vamos al archivo de Excel que tengo aquí abierto, podemos confirmar que en este caso no tuvo ninguna alucinación y nos contestó correctamente. Y de hecho, en lenguaje natural podemos pedirle información sobre un tercer software llamado Dragonfire Security. Y no le estoy preguntando el precio, simplemente estoy diciendo quiero información. Así vemos qué nos puede traer este Copilot. Y gracias a la IA generativa, entendió cuál era nuestra intención
Y en base a eso armo la respuesta utilizando como fuente de datos los contenidos de ese archivo de Excel. Aquí nos indica que esta solución es un software de firewall con protección de fuerza de dragón y tiene un precio de 199,99. Si vamos al archivo de Excel nuevamente, vamos a ver que eso es exactamente cierto. De hecho, fíjense que en la descripción nosotros tenemos una frase en inglés. Sin embargo, cuando hicimos la consulta, la hicimos en español, la respuesta de Copilot fue en español también. Entonces, la IA generativa no solo entiende nuestra intención y nos responde en el idioma que nosotros le estamos indicando o en el cual estamos hablando nosotros, sino que también puede tomar fuentes de datos que estén en otros idiomas y traducirlo al idioma de la conversación en curso. Entonces, viendo eso, lo que podemos hacer es volver a la parte de temas, pero antes que nada, fíjense lo siguiente. En el panel central, recuerdan que yo les había mostrado cómo cambiar el primer nodo de la conversación, cuando iniciamos la conversación. Bien, eso lo hacemos a través de lo que se llaman temas o tópicos. Y aquí, en tópicos, va a haber una serie de temas o tópicos de sistema que se crean automáticamente cuando uno crea cualquier Copilot personalizado y sirven para que el chatbot sea operativo, ¿no? Y funcione como corresponde y ya tenga una estructura para poder interactuar. Aquí es donde pueden ver cosas tales como al comienzo de la conversación o conversation start. También cómo hacer para que la conversación no quede básicamente sin avanzar. Si no se le entiende la intención al usuario, es posible lograr impulsar esa conversación con IA generativa e ir a buscar información al modelo de lenguaje grande, al LLM, si con los datos que tenemos en la parte de conocimientos no es suficiente. Y así sucesivamente vamos a encontrar una serie de temas que tienen que estar habilitados para los copilotos para que ellos funcionen correctamente. De hecho, hasta es posible que este copilot sea configurado para escalar el chat a un agente, a una persona, a un ser humano, ¿no? Una persona de carne y hueso, eh, de manera agraciada, sin tener que cortar la conversación actual con el usuario. Ahora, ¿podemos nosotros crear nuestros propios temas? Sí, podemos. Y aquí es donde entramos en la parte de temas personalizados. Aquí se generan algunos de manera prefabricada, pero podemos nosotros borrarlos o deshabilitarlos si no los vamos a ocupar. ¿Y para qué sirven estos temas? Si tenemos la IA generativa, que se supone que entiende la intención del usuario. Bueno, muchas veces la forma en la que el usuario hace las preguntas no es tan clara para el modelo, entonces puede ocurrir que no se comprenda la intención real del prompt, ¿no? De la solicitud. Cuando ocurre eso, ahí es donde Copilot Studio, a través de estos tópicos o temas, permiten que nosotros podamos gobernar la conversación y que podamos utilizar algunas frases tipo trigger, tipo desencadenador, para nosotros como creadores del bot guiar la conversación del usuario. Entonces, vamos a hacer exactamente eso para el tema de consultar el estado de las órdenes, ¿no? El estado de los pedidos, que era uno de los casos de uso que mencioné antes. Entonces, como no me va a entender cuando yo le digo estado de orden al chatbot, si lo ven en pantalla, acabo de preguntarle por el estado de una orden, me va a contestar cualquier cosa menos lo que yo quiero, porque no entiende mi verdadera intención como usuario final. Entonces, yo como autor voy a crear un tópico para guiar esa conversación. Desde la zona de creación de tópico o tema, puedo arrancar de cero y crear de manera gráfica ese flujo de la conversación, o puedo pedirle ayuda a mi amigo Copilot para crear el tema. Entonces, aquí lo que podemos hacer es crear un tema con el nombre estado de orden y en el campo siguiente voy a explicar en mi idioma qué es lo que yo quiero que suceda para crear este tema.
Yo ya tengo texto prearmado y les voy a mostrar exactamente qué le estoy pidiendo a Copilot Studio para generar en este tema dentro de este Copilot que ya está creado y está funcionando. Quiero crear un tema que informa sobre el estado de un pedido, solicitando el nombre del usuario, número de pedido y cuándo se hizo. Luego le pido agregar una pregunta para pedirle al usuario que elija su método de contacto preferido, eligiendo entre correo electrónico, teléfono o SMS, para que puedan ver esas interacciones. Les estoy mostrando esto. Y finalmente quiero que, después de contestar eso, el usuario reciba en pantalla, se le presente una tarjeta en la cual se va a resumir las respuestas que el usuario dio previamente. Claramente esto no es un flujo completo porque acá solo vamos a llevar al usuario hacia estas preguntas para que las vaya contestando. Después, lógicamente, si esto es un caso de uso de consultar el estado de una orden, tendríamos que conectar por medio de temas este Copilot con algún sistema donde nosotros tengamos la información del estado de las órdenes, que puede ser digamos, un CRM, un ERP, una base de datos, una tabla, una lista de SharePoint, puede ser cualquier cosa de ese estilo. Vamos a crear entonces, con la asistencia del propio Copilot, un tema para ir guiando esta conversación. Y fíjense cómo en la zona central se nos presenta con los diferentes nodos del tema, que son los componentes con los que vamos creando este tema, esta conversación guiada. Arrancamos con el desencadenador, que es justamente las frases que van a despertar a Copilot para decirle, es por acá, tenemos que usar este tema, si detectas que el usuario utiliza alguna de estas frases. Y luego se creó automáticamente un nodo de una pregunta en donde nos consulta cuál es nuestro nombre, se guarda eso en una variable, luego pregunta cuál es el número de pedido, se guarda en otra variable diferente, finalmente se nos pregunta cuándo se realizó este pedido, se guarda en una variable de fecha, que lo detectó automáticamente eso Copilot, y finalmente nos pregunta cuál es nuestro método de contacto preferido, donde están las tres opciones que yo indiqué en español cuando estaba chateando con Copilot pidiéndole crear este tema. Y eso, esa opción seleccionada se va a guardar en otra variable más. Y aquí finalmente se le va a mostrar en pantalla al usuario una tarjeta adaptable, como se llaman, que va a resumir la selección del usuario. Después de aquí, obviamente, va a seguir este desarrollo de este tema para poder conectarlo a una fuente de datos externa, generar acciones, correr scripts, lo que sea necesario para devolverle al usuario un dato que le sea útil. Entonces, aquí fíjense que podemos hasta editar lo que Copilot generó por nosotros. Yo lo único que hice fue chatear con Copilot Studio y decirle qué me gustaría que incluya el tema. Y lo tradujo a estos nodos. Como me gusta lo que está, voy a guardar. Y ahora vamos a arrancar nuevamente la conversación con nuestro copiloto, ¿no? En esta sección de pruebas. Aquí vamos a decirle estado de orden. Antes nos había dicho cualquier cosa que no nos interesaba. Y ahora, vamos a ver qué ocurre. Fíjense que ahora sí está funcionando el tema que acabamos de crear. En vez de contestarnos el LLM, algo que se le ocurrió, detectó que queremos averiguar cuál es el estado de nuestra orden. Dice cuál es el número de pedido, le ponemos un número cualquiera. Cuando se realizó, le ponemos una fecha. Y nos pregunta cuál es nuestro método de contacto preferido. Le contestamos una de las tres opciones. Fíjense que le cargamos opciones para que el usuario, si no quiere tipear, puede hacer clic directamente. Y aquí vemos la tarjeta adaptable en la cual está el resumen de este pedido. Ahora, fíjense que en nombre no nos preguntó nuestro nombre, entonces tal vez no nos haya entendido por completo. Y vemos que aquí en la pregunta ¿cuál es tu nombre? Identificó esto como el nombre de la persona, pero no tenemos esa entidad cargada. Entonces, lo que voy a hacer aquí es cambiar para que Copilot tome
la información que esté en la respuesta del usuario, en vez de prejuzgar o en vez de pensar que ya tiene ese dato. Entonces, haciendo ese pequeño cambio, vamos a ver si podemos corregir este error funcional que acabamos de detectar. Entonces, vamos a escribir nuevamente estado de orden. Ahora sí nos pregunta cuál es nuestro nombre. Cuál es nuestro número de pedido. Y finalmente, cuándo se realizó. Que son las preguntas que yo instruí a Copilot Studio para que este Copilot le haga al usuario. Nuestro método de contacto favorito. Y ahora sí, vemos que nos muestra, nos devuelve las variables que están guardadas, que están basadas en las respuestas del propio usuario. Bien, entonces, teniendo esto, lo que podemos hacer es publicar este Copilot. Podemos publicarlo en un sitio web de demo, como había mencionado mi colega Solange. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que no tiene autenticación este Copilot. De lo contrario, nadie va a poder acceder al mismo de los usuarios externos. Claramente, aquí, porque estamos en una demostración, vamos a quitar la autenticación para propósito de pruebas. Lógicamente, cuando manejamos datos que son confidenciales, no recomendamos publicar copilots sin autenticación, ya que cualquier usuario sin validar su identidad podría acceder a datos confidenciales de otro usuario. Así que esto lo hacemos solo para propósitos de demo. Y ahora que no está habilitada la autenticación, podemos publicar este copilot y vamos a poder elegir en qué canal o canales vamos a publicarlo. Una vez que después de unos segundos nos indique que salió todo bien, lo que podemos hacer es ir a la pestaña de canales y allí es donde vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos para poder publicar, para dejar disponible este copilot para el público. En este caso en particular vamos a utilizar un sitio web de demo. De todas maneras, ustedes ya pueden ver cuáles son los otros canales que están disponibles para poder cargar estos chatbots y que la gente pueda interactuar con ellos, utilizando Teams dentro de la organización, redes sociales, como el caso de Facebook, o vía Skype, utilizando Slack también, y otros mensajeros, otras redes sociales. Así que aquí ven que hay múltiples opciones. Ahora vamos a elegir sitio web de demo. Vamos a poner algo breve. Y una vez que copiemos el link, ya podemos guardarlo y ver si está operativo. De hecho, vamos a ir a ese link, que puede ser accedido desde cualquier navegador soportado, desde cualquier lugar del mundo, y ya vemos que tenemos una interfaz de demo en la cual tenemos acceso a nuestro chatbot. Y de hecho, podemos validar que sigue estando 100% operativo, haciéndole preguntas relacionadas con software, para lo cual este bot está instruido y puede contestar. Bien, entonces, habiendo pasado por esas opciones, quería también mostrarles algunas funciones adicionales que se pueden lograr con estos chatbots en el poco tiempo que nos queda dentro de esta demostración. Y me gustaría mostrarles lo siguiente. Voy a abrir otro Copilot personalizado que yo generé hace un tiempito, el cual se llama Asistente de TI. Este bot nos permite justamente que el usuario pueda hacer consultas sobre hardware nuevo que quiera adquirir, ¿no? Pensando que este es un copiloto interno. Y también
un caso de uso que es el que les quiero mostrar ahora, que nos va a permitir cargar usuarios nuevos en la compañía, o sea, nuevos empleados, a una lista de SharePoint. Significa que nuestro Copilot va a poder interactuar con listas de SharePoint, permitiendo que el usuario pueda cargar esas listas simplemente chateando con el bot. Entonces, aquí lo que vemos es la interfaz del bot. Voy a mostrarles, si me aguardan un instante. Justamente la lista de SharePoint que nosotros queremos poblar, que es la lista de empleados, en un sitio de SharePoint que nosotros tenemos. Aquí ya vemos que hay un par de entradas. Aquí los campos principales son el nombre de la persona, el correo electrónico y el rol. Entonces, lo que podemos hacer en este caso es dar la parte de acciones, porque ¿cómo hacemos para que el bot pueda ir en nombre del usuario y cargar información en una lista de SharePoint? El usuario no lo va a hacer, lo va a hacer el bot con la información que el usuario le brinda. Entonces, para eso, para que el Copilot que creamos pueda tomar diferentes tipos de acciones en diferentes sistemas externos o internos de la compañía, necesitamos crear acciones. Estas acciones pueden configurarse para, por ejemplo, llamar a flujos de Power Automate, que es exactamente lo que estamos haciendo en este caso. Aquí tenemos, por ejemplo, dos flujos que están encendidos. Uno es el de agregar un empleado y el otro es el de obtener el nombre de un empleado a partir de su dirección de correo. Entonces, vamos a probar esta información. Vamos a agregar empleado. Bien, nos pregunta para ver si estamos en lo correcto. ¿Desea agregar un empleado? Sí. A continuación nos pregunta cuál es el nombre de esta persona. Vamos a poner el nombre de la nueva empleada que se está sumando a nuestro equipo en esta empresa ficticia. Nos pregunta cuál es el correo electrónico de esta persona. Lo agregamos. Y finalmente nos va a preguntar cuál es el rol de esta persona. Y se lo contestamos a Copilot. A partir de acá, se nos indica que con éxito se ha agregado un registro con el nombre de la persona que ingresé, que es Christy Klein. Y si volvemos a la lista que les había mostrado antes, vamos a refrescar y ver si se agregó o no este tercer registro. Bien, parece que el día de hoy los dioses de las demos están con nosotros, así que aquí vemos que se acaba de agregar este registro a esta lista de SharePoint desde esta interfaz de chatbot. Entonces, mostrándoles la otra acción, que es la de obtener empleado, le puedo preguntar al chatbot lo siguiente, ¿no? Le voy a decir obtener empleado. Y me dice, por favor, ingrese el email. Entonces, voy a aprovechar para indicar la dirección de correo del empleado que acabo de agregar. A ver si lo detecta, ¿no? A ver si me dice cuál es su nombre. Bien. Y aquí, fíjense que como autor, a mí me aparece esta información de que se necesitan permisos para poder conectar este flujo de Power Automate que estoy usando como acción en chatbot a los permisos de SharePoint. Entonces, ya vemos que acá hay una estructura de permisos que debemos respetar como autores, y una vez que configuremos esos permisos, va a quedar operativa esta acción para los usuarios finales. Recuerden que solo los autores pueden testear estos bots desde Copilot Studio. Así que aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos nuevamente a pedirle que me indique quién es el empleado que tiene esta dirección de correo. A ver si ahora me dice el nombre y el apellido. Y efectivamente me acaba de indicar
que el nombre de esta persona es Christy Klein. Aquí aparece 2 veces y tendremos que debuguear el motivo por el cual eso ocurre, pero ya vemos que Copilot está yendo a través de un tema que dispara una acción a manipular información que está fuera del bot en nombre del usuario final. Y el último punto que quería mostrarles está relacionado con el monitoreo de estos copilotos que nosotros creamos desde Copilot Studio, desde donde nosotros podemos ver información estadística relacionada con la cantidad de sesiones, cuál es la tasa de abandono, cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios, si nosotros agregamos el módulo para que el usuario conteste con 1 a 5 estrellas, y así sucesivamente. Esto nos va a permitir tomar decisiones para ver cómo ajustar este bot, ¿no? Si tenemos que crear más temas para gobernar esas conversaciones, si el usuario final sabe cómo avanzar, y así sucesivamente vamos a tener las métricas relacionadas con cada uno de estos bots que nos permitan a nosotros ir mejorando la calidad de este servicio y la experiencia del usuario final. Bien, Sol, nuevamente contigo. Súper. Muy bien, ahora no, muchas gracias ahí, Alan, muy completo, ¿cierto? Toda la explicación, incluso yo creo que ahí se nos abre la posibilidad y la mente, ¿cierto? De poder hacer un montón de cosas. Vi que también se pueden personalizar, además con imágenes, un nombre adecuado, traducción también podemos conectarlo a diferentes opciones, que yo creo que nos pareció muy interesante. Yo creo que todos los espectadores también o asistentes que están, yo creo que quedaron muy motivados, yo creo también con el desarrollo que se puede generar con Copilot Studio. Y bueno, también tenemos algunas preguntas bien Sí. interesantes también que nos han hecho. Probablemente por el tiempo no vamos a alcanzar a contestar todas ahora en el live, pero sí vamos a contestarlas completamente las que han hecho. Em, Así que, bueno, Exacto, vamos a... veamos, no sé si te parece que respondamos un par de preguntas, luego, Perfecto. tam- claro, nos pregunta si vamos, que está muy interesante, Camila dice, muy interesante el webinar, ¿nos compartirá la grabación? Sí, efectivamente, vamos a compartir la grabación, igual que todos los otros webinars, lo que hacemos es bajar la grabación, dejarla lista y contestarla. Mientras tanto, nos gustaría, mientras respondemos las preguntas, nos gustaría que Solange, si puedes poner la última lámina para que nos respondan una encuesta. Sí, bien, Nos un quedan un par de momento. minutos, así que vamos a... perfecto, ahí está el link de la encuesta. Vamos a responder un par de preguntas. Solange, ¿qué tipo de documentos puede procesar la IA de Copilot Studio? Bien. Eh, Dame un segundito para contestar esa pregunta. Voy a dejar ahí puesta también el QR. Dale. Bueno, en respuesta a la primera pregunta, ¿qué tipos de documentos puede procesar? En este caso, Copilot Studio puede procesar bueno, una amplia variedad de documentos, como vimos, hay documentos que pueden ser de texto, PDF, archivos planos, incluso de TXT. Podemos sumar hojas de cálculo, ya sea archivos de Excel, los XLS o los CSV, presentaciones también como archivos PowerPoint, imágenes, en este caso tenemos ahí JPG, PNG, GIF. También bases de datos, por ejemplo, interactuar con SQL o no SQL para extraer, por ejemplo, y procesar datos. Bueno, esos son algunos, por ejemplo, de los ejemplos que les puedo entregar y la capacidad también de procesamiento puede, en este caso, puede variar según las necesidades específicas, en este caso, y la configuración que nosotros le demos, ¿cierto?, al Copilot Studio. Correcto. Gracias, Solange. Y además, ¿puede ir más allá de solo documentos nativos? Sí, absolutamente. En este caso, Copilot no se limita solo a documentos nativos. También puede interactuar y procesar información de diversas fuentes y formatos, por ejemplo, datos en la web,
puede extraer y analizar información de páginas en APIs, puede conectarse a APIs para obtener datos en tiempo real, puede también a sistemas empresariales, por ejemplo, integrarse a un ERP, un CRM u otros sistemas empresariales para extraer y procesar datos. Tenemos también archivos multimedia, además de imágenes, que puede trabajar con archivos de audio, de video, transcribir y analizar también contenido. Ya, esos son Per- también las capacidades que podemos indicar. Perfecto. ¿Y puede procesar imágenes o PDF con documentos escaneados? Esta va a ser la última pregunta y el resto de las preguntas las vamos a responder vía mail. Entonces, ¿puede procesar imágenes o PDF con documentos escaneados, Sol? Sí, en este caso Copilot Studio puede procesar imágenes y PDFs con documentos escaneados. En este caso utiliza una tecnología avanzada de OCR, que es reconocimiento óptimo de caracteres. Entonces, de esta manera extrae texto, información de estos formatos y permite convertir también documentos escaneados en datos editables y analizables. Por ejemplo, extraer texto de imágenes y PDF escaneado o reconocer y organizar información estructurada como tablas, formularios o incluso analizar contenido para búsquedas de palabras claves, frases o patrones específicos. Perfecto. Bueno, ya llegó la hora del término del webinar, así que una vez más agradecer también a Solange, agradecer a Alan por este webinar y a todos los asistentes. Estén atentos porque estamos con más webinar y les vamos a compartir la grabación y responder las preguntas en un texto. Ojalá, en un mail, digo. Ojalá que nos puedan contactar si tienen alguna duda, pero además responder a la encuesta que les necesitamos, digamos, para poder ir profundizando y mejorando nuestros webinars. Así que eh, nada más que decir por el momento y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Chao, que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias.